al conocimiento de Cristo se movieron hacia una reiniciación de las prácticas que tenían anteriormente. En el verso 16 del capítulo 11, Pablo ya nos había dicho la última vez que hablamos, nos había dicho que si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, Pablo no entra en disputas que son sencillamente acerca de quién lleva el poder o cómo el poder está distribuido en la iglesia, ni ninguna de estas cuestiones políticas que se practican en muchos lugares. Pero él ahora, en el verso 17 de este capítulo, dice, pero en esto que os declaro, no os alabo. Y ustedes se acuerdan que al principio del capítulo, él le dijo algo muy bonito a los que estaban en esta iglesia. Le dijo, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas tal como las entregué. Y estas ordenanzas son, por supuesto, solo las prácticas cristianas dentro de la iglesia. En el verso 17 ahora, Pablo le está diciendo, pero en esto que os declaro, es decir, en esto que les voy a decir ahora, no os alabo. No tengo por qué recomendarlos, no tengo por qué hablarles en una manera que no sea clara y al punto, porque os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, dice Pablo, cuando ustedes se juntan en esta congregación, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Ellos se habían movido del paganismo al cristianismo, pero el paganismo seguía con ellos. Siempre podemos decir, uno puede sacar al hombre del culto, pero no puede sacar el culto del hombre. Uno puede sacar estas cosas, no puede sacar estas cosas que ya están adentro de nosotros mismos, que están en nuestros corazones y que son parte de la naturaleza pecaminosa que todavía llevamos con nosotros hasta el día en que veamos a nuestro Señor Jesús. Y qué maravilloso día será aquel donde el Nuevo Testamento pone toda su esperanza. El Nuevo Testamento no pone la esperanza en el día de la muerte, como en algunos lugares se enseña. En muchos lugares se enseña que el día en que uno muere es el día más maravilloso de la vida. No, en realidad no lo es. El día más maravilloso de la vida de una persona es en el momento cuando ve el rostro del Señor Jesús diciendo, ven y entra en el gozo de tu Señor. Ese es el momento de la resurrección. El Nuevo Testamento está centrado sobre ese punto especial que se llama el día de la resurrección. Pues bien, esta gente se reunía y entonces dice aquí el verso 19, porque es necesario que también entre vosotros haya verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y ya también habíamos visto eso en el primer capítulo de Corintios, donde unos estaban diciendo, bueno, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Y esto se debía en gran manera a la idea pagana que tenían de múltiples deidades, múltiples diferentes deidades que todas tenían un poder distinto. Y es posible que esta iglesia también veía la cuestión del Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres diferentes deidades que cada una tenía su propio lugar donde ellos ejercían su influencia. Y entonces aquí dice que oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Ya qué eran las divisiones estas? Ya desde el principio vimos que algunas eran provocadas por esta ideología de que este maestro es mejor que el otro o aquel maestro me da unas cosas que el otro no me da y así por el estilo. Y en cambio, Pablo, Apolos y todos los demás eran los que sembraban y echaban, fertilizaban la hueste del Señor, le daban agua a la hueste del Señor. Y entonces, todavía en el capítulo 11 estamos tratando con los problemas que allí empezaron a divulgarse poco a poco.
Y ustedes saben que a través de los capítulos 6 y 7, él habla acerca de la cuestión matrimonial y de cómo la persona debe conducirse en el matrimonio, en el vínculo del matrimonio y evitar las cuestiones de las fornicaciones y todas estas cosas. Todo esto está ahí. En esta iglesia que llamamos la iglesia de Corinto. Una iglesia del primer siglo, una iglesia que tenía la influencia apostólica y aún así era una iglesia que tenía muchas faltas. ¿Okay? Y Pablo acepta que esas faltas tienen que existir, diciendo en el verso 19, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías. Pero ¿con qué propósito Pablo dice eso? Bueno, en la segunda parte del verso lo dice. El verso 19 del capítulo 11 de Primera de Corintios dice, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. En otras palabras, no es para hacer resaltar lo malo que estas herejías son vistas en la iglesia, estas herejías son vistas en la iglesia para que los que son aprobados, los que son fieles, los que han aceptado la doctrina de Cristo puedan brillar en su divergencia con estas prácticas tan terribles. Así que Pablo está dándole a la iglesia una visión de lo que debe pasar. El verso 20 dice, así cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor. El verso 20 lo está diciendo bien claramente. No es comer la cena del Señor. Lo que sucede es que en aquellos tiempos había una práctica interesante. Ustedes saben que nosotros tenemos lo que llamamos acá en Estados Unidos, lo llaman potluck. No sé cómo le llaman allá. Es una que se hace una reunión eclesiástica y entonces todo el mundo trae su comida, la pone en una mesa, todos comparten, se sientan a comer y entonces después se celebra el culto religioso. Algunas veces se celebra antes el culto religioso y después se celebra el potluck. En diferentes iglesias lo hacen de diferentes maneras, pero hay una cosa interesante en cuanto a esto. En aquellas iglesias había una práctica que se llamaba agapaya. La palabra agapaya venía de la palabra agape. Y agape sabemos que es amor, amor cristiano, ¿no? Amor divino en algunos casos lo hemos dicho. Pero este así llamado amor era una reunión donde ellos, los ricos y los pobres, traían sus comidas. Y los pobres a veces no traían nada. Y entonces se presentaban en la iglesia. Vamos a ver aquí. Gracias. Gracias. Se presentaban en la iglesia los pobres y los ricos en Corintio. Y entonces cuando los ricos traían sus comidas excedían por mucho la comida que el pobre podía traer, si traía alguna. Y entonces cuando ellos se reunían en un lugar, empezaba la cuestión de tomar el vino y emborracharse, y la cuestión de comer y hartarse. Los ricos se hartaban, por supuesto, y los pobres no tenían nada que comer. Esto era un problema serio en esta comunidad cristiana porque se les decía a ellos que Cristo había tomado nuestra pobreza para darnos su riqueza. Y entonces en esto la iglesia no estaba ejemplificando lo que habían conocido de su maestro, de su Señor, de su Salvador mismo. Cómo Jesús tomaba el lugar que era el peor lugar para darnos a nosotros el mejor lugar. Pero aquí habían esas divisiones y había contiendas y habían unos que pensaban que eran mejores que otros. Y dice el verso 21, pues al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro está embriagado. Ahí lo tienen ustedes, que es lo que Pablo está describiendo. Es la escena esta de la agapaya. Y la agapaya era practicada en esta iglesia. Me imagino que los que estaban allí a cargo de la iglesia habían pensado que era una buena idea, pero a medida que los elementos paganos volvían a sacar su cabeza horrible, esta práctica tornaba en un desorden, en una cuestión muy terrible. Y
dice aquí en el verso 22, ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? Por eso que el apóstol le pregunta, ¿no tienen ustedes dónde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Ven ustedes aquí ahora la imagen completa de lo que está pasando en Corinto. En Corinto, una iglesia muy, muy afectada por las prácticas paganas de la sociedad donde se desarrolla la iglesia. Y dice aquí que, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No, de ninguna manera. Yo no quiero recomendarles ni quiero decir que ustedes están haciendo bien. Y entonces, aquí en el verso 22, Pablo procede a hacer lo que hizo ya al principio de la carta. En el principio de la carta se tomó 2 capítulos, casi hasta el capítulo 4, para enseñar la doctrina de Cristo, la verdad acerca de la salvación por gracia, acerca de todos los dones y las cosas que hemos recibido en Cristo Jesús. Ella anticipaba, él anticipaba que este era el único modo de volver la iglesia al lugar correcto, volviendo a señalar hacia el lugar donde la iglesia comenzó, de donde fue fundada, de la doctrina de la salvación en Cristo Jesús y volver a predicarles el evangelio. Y entonces ahora, en el verso 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo que os he enseñado. ¿Y qué es lo que el Señor le había enseñado a Pablo que él le había enseñado a la iglesia? Inclusive, hay una cosa interesante. Es la misma manera como él comienza, donde dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Es el mismo comienzo casi que tiene en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. En el capítulo 15, él dice, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió del Señor por inspiración. Y hay 2 textos interesantes que podemos ver en cuanto a esto. En el texto, vamos a ver aquí, el primero de estos textos es en Primera de Corintios 15:3. Vamos a buscarlo allí un momentito. Primera de Corintios 15:3. Vamos a buscarlo aquí, 15:3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Entonces Pablo allá en el capítulo 11 está tratando de corregir una situación que está saliéndose fuera de orden y entonces está empezando con las mismas palabras que él empieza aquí en 1 Corintios 15, la definición paulina de lo que es el evangelio. Pablo en este lugar nos da exactamente la fórmula, si quieren así llamarlo, de lo que es el evangelio. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, verso 1, que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si tenéis la palabra que os he predicado. De otra manera habéis caído en vano, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, igualito que lo que hace allá en el verso 23, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aquí está lo que nosotros consideramos el Evangelio, descrito por Pablo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras lo predijeron y así sucedió con él. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras predijeron esto y así fue. Entonces, hay otro texto interesante que es lo que él, que habla acerca de lo que él recibió. El texto está en Gálatas 1:12. Vamos a ir a Gálatas 1:12 un momentito. Gálatas 1:12 y vemos que de la mente de Pablo no se sale la cuestión del evangelio. Vamos a ver, Gálatas 1:12. Vamos a verlo aquí. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo,
y por Dios el Padre que les resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia sea y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces dijimos que el verso que estábamos buscando era el Gálatas 1:12. Vamos a ir al 12. Vamos a ir al 11 primero. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. El verso 12, ¿qué dice? Pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, la enseñanza paulina del evangelio de la gracia de Dios, de la salvación por lo que Cristo había hecho, es también lo que Pablo va a usar ahora para traer a corrección a esta iglesia. Vamos a volver otra vez a 1 Corintios, capítulo 11. Y en el capítulo 11 vamos a ver ahora el verso 24. 23 primero, otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahora empieza Pablo a narrar, y usted me va a decir si es el evangelio o no es el evangelio. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que es por vosotros partido, para hacer esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y entonces el verso 25 sigue. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el Nuevo Testamento. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que en esos versos del 23 al 26, Pablo expresa, ustedes me dirán, pero ese no es el evangelio que vimos allá en 1 Corintios 15. Y yo le digo, sí es el evangelio, porque es el evangelio a través del sacramento o de la ordenanza que había sido instituida por Cristo para recordar el evangelio. Así que estamos viendo aquí el remedio de Pablo en acción. Estamos viendo el remedio de Pablo en acción, que es nada menos volver la iglesia al evangelio de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que estoy enseñando y lo que os he enseñado. Y vuelve otra vez a pasar por eso. La cena del Señor es una representación de lo que Cristo hizo, en la cual nosotros, la iglesia, participamos. Es así como también el bautismo, que es la otra ordenanza que nosotros los cristianos creemos, que nos habla acerca del bautismo. En el bautismo, usted viene y entonces va a un lugar donde hay agua, usted es sumergido debajo del agua y entonces es sacado del agua y se dice allí que como Cristo murió por usted, usted también fue sepultado en él. Y así como Cristo en su muerte no respiraba, así también usted deja de respirar bajo el agua. Y así cuando Cristo sale otra vez y empieza a respirar, usted habla de la resurrección. Estas son las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Está el bautismo hecho para nosotros dar testimonio de nosotros mismos? No. El bautismo fue hecho para testimonio público de un evangelio que ellos iban a decirle a la gente cuando preguntaran qué rito es este. ¿De qué se trata este rito? Bueno, este rito se trata de anunciar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y deja que yo empiece a aplicarte las Escrituras para que tú veas cómo está todo en las Escrituras. Era la manera como la iglesia introducía el evangelio en aquel tiempo al público que estaba mirando desde las afueras del río. Era una manera de anunciar este evangelio tan maravilloso que Pablo nos habla en el capítulo 15. Pero aquí
tenemos la copa y tenemos el pan. El pan es quebrado como el cuerpo de Cristo fue quebrado por nosotros. Fue destruido en la cruz, fue crucificado. Y entonces el vino representa su sangre y su sangre fue derramada por tus pecados. Y tú puedes ver en esta ordenanza de Cristo, en este sacramento de Cristo, algunos podrían decir esa palabra, en este sacramento de Cristo, ¿por qué el sacramento es tan importante? Es importante porque nos recuerda lo que somos en Él. Nos recuerda cómo llegamos a la salvación, nos recuerda cómo estamos ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús. Interesante es ver también el origen también de este ritual. Y yo diría que el origen de este ritual se traspasa hasta el tiempo de Abraham. Porque en el tiempo de Abraham hubo un sacerdote que salió al encuentro de nada menos que de Abraham, cuando Abraham venía de la victoria contra los reyes paganos que habían tomado a su sobrino Lot en rehén. Y este personaje especial está en el libro 14, en el libro de Génesis, en el capítulo 14 del libro de Génesis. Este personaje se llama Melquisedec. Melquisedec. Y Melquisedec es un personaje misterioso. Hay que ver lo que dice la escritura acerca de él. Hay que leerlo. Hay diferentes y ambivalentes opiniones acerca de quién es este hombre Melquisedec. Hay unos que opinan que este era un rey local de aquellos tiempos, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé, y que él tenía una ciudad sobre la cual él estaba apuntado rey. Inclusive una de las palabras que se usa en el Antiguo Testamento era Adonai Melquisedec. Adonai Melquisedec, pero eso lo usaban en otras escrituras, en las escrituras rabínicas, se dice que era Adonai Melquisedec. Pero es interesante porque en se divide la opinión en dos diferentes campos. Un campo era el campo que decía que era un personaje común y corriente, como una persona que no tenía genealogía ni ninguna otra cosa porque no se podía precisar de dónde venía. Y entonces hay otro campo que dice era una teofanía, una aparición de Dios en forma humana. Así que hay ambas decisiones. Cualquiera de las dos que usted escoja no quita el hecho de que Melquisedec representaba algo mucho más grande que lo que nosotros estamos discutiendo aquí. Porque Melquisedec representaba nada menos que un sacerdocio sin fin, un sacerdocio eterno, un sacerdocio de intercesión para siempre delante de Jehová. Y hay textos muy bonitos en cuanto a esto. Una de las escrituras más hermosas del Antiguo Testamento que provocaba muchísima contienda entre los judíos era la cuestión de Jehová dijo a mi Jehová, o el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esta escritura está nada menos que en el Salmo 110. Y en el Salmo 110, déjame ver si lo consigo por aquí, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Y sigue hasta el verso 5, dice, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará en las gentes, llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas. En el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le juró Jehová? Le juró a este otro que se llama Señor. Jehová dijo a mi Señor,
Siéntate a mi diestra en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero Melquisedec tiene una fama interesante y nosotros tenemos un motivo de estudio de Melquisedec ahí y es muy interesante, especialmente con lo que dice en el libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos pone a Melquisedec como aquel que era el que traía a la vista un sacerdocio distinto del sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico estaba marginado por la muerte. La muerte marcaba todo sacerdote arónico, pero la muerte no puede marcar el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, sin principio ni fin de vida. Es decir, es para siempre. Y entonces, cuando vemos a Abraham, que viene de la lucha, viene con un ejército agotado por la lucha. Y de momento sale este personaje a encontrarlo. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿qué fue lo que le dio Melquisedec a Abraham? Y la pregunta que más se contesta es, ¿qué fue lo que Abraham le dio a Melquisedec? Hay dos preguntas distintas. Y la gente las confunde, porque realmente hay una distinción muy evidente. Abraham dio algo a Melquisedec, y eso es muy fácil de recordar, el diezmo. ¿Se acuerdan ustedes? El diezmo de todo lo que traía. Entonces, Melquisedec dio algo a Abraham. Es más, dio dos cosas. Dio pan y vino. Pan y vino. Esos son los emblemas del sacerdocio de Melquisedec. En la última cena, donde estamos nosotros ahora, donde hemos visto que Jesús se levanta, toma el pan y lo rompe y lo da a sus discípulos y los reparte entre ellos, en la última cena, donde después de comer ese pan quebrado, los discípulos son ahora invitados a tomar el vino. En la última cena Jesús oficia como el sacerdote según el orden de Melquisedec prometido en el Salmo número 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y allí él le da a sus discípulos a comer y beber de dos elementos que representan su cuerpo y su sangre. ¿Y cómo los presenta él? Los presenta bien claramente: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced en esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuál es el objetivo de esta comida? El objetivo de esta comida es recordar. Recordar, palabra muy importante en el Antiguo Testamento, existe en muchos lugares, acordate haz, acordate haz. En este momento nos acordamos acerca del Señor. Y por eso esta iglesia en su desorden estaba teniendo los problemas que tenía. Porque esta iglesia en su desorden ahora ya no recordaban cuando iban a la cena del Señor, no recordaban ninguna de estas cosas. Lo que estaban recordando era la algarabía que se formaba porque cada cual tenía su ídolo y cada cual tenía su manera de pensar. Unos estaban borrachos, otros estaban hartos y los demás estaban con hambre. ¿Y qué ejemplificaban con esto? Ejemplificaban el culto de los dioses paganos, la idolatría. Eso era lo que pasaba en esta iglesia. Se parece mucho a lo que sucedió con Cristo cuando vino al templo. El templo había sido puesto ahí para recordarles al pueblo, cuando venga el Mesías va a ser un sacrificio. Cuando venga el Mesías, Él va a dar su sangre. Cuando venga el Mesías, Él será un cordero sin mancha.
Pero ninguna de estas cosas estaba en la mente del pueblo, porque ¿qué habían hecho con el culto de Dios? Lo habían monetizado, lo habían hecho moneda, lo habían tomado para indicar que la salvación se compraba a través de pagar por un corderito, en vez de ver que la vida del corderito era lo que estaba pagando por su salvación. Así que vemos claramente la corrupción en los judíos en el templo, y es una corrupción idéntica a la corrupción de los paganos en Corintio. Entonces, aquí dice aquí, porque todas las veces que comáis este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ustedes me van a decir a mí, ¿eso es hasta que Él venga? Sí, eso es hasta que Él venga. Él dejó la cena para celebrarse todos los días de nuestra vida, si es posible, si se pudiera, porque recordamos la muerte del Señor y recordamos su cuerpo entregado por nosotros y su sangre vertida para hacer nuestra expiación por los pecados. Muy bien. Entonces, en esto vemos algo interesante aquí en la escritura, que las metáforas o aquellas cosas que son simples tienen un propósito mayor detrás. Y en esto vemos aquí la importancia que Pablo y la iglesia original cristiana le daba a estas ofrendas especiales, a estas fiestas, vamos a decir, estas fiestas de celebración, porque esto es una fiesta de celebración. Hemos ido a través de las Escrituras hasta el Antiguo Testamento, hemos vuelto al Nuevo Testamento, hemos visto a Cristo, y aquí en la metáfora lo que vemos es una representación de Cristo Jesús como Salvador. Así que dice en el verso 26, dice, el verso 27, perdón, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer indignamente? ¿Qué es beber la copa del Señor indignamente? No es lo que en muchas ocasiones nosotros hemos entendido. Indignamente no es eh, sencillamente comer sin haberse confesado. No es eso. Es algo más especial que eso. Comer indignamente es no reconocer que estás allí sentado participando por fe del sacrificio hecho en el Calvario, de aquello que te hace tu salvación. Cuando participas de ese sacrificio, el hombre dice, yo soy indigno. No dice, yo soy digno. Así que comer indignamente no significa hacerse digno. Comer indignamente significa negar nuestra indignidad, negar nuestra manera de evaluarnos a nosotros mismos como personas que valen algo, porque en realidad nuestro valor está en Cristo Jesús ahora. Y así, cuando dicen aquí, tengan cuidado, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tengan cuidado con lo que están pensando de ustedes. No piensen de ustedes como mejor de lo que son, porque realmente somos todos pecadores. Pensad de vosotros mismos como el ladrón de la cruz. Este y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este otro nada ha hecho para ser condenado. Entonces, aquí, esta es la manera digna de aproximarse a la mesa del Señor, es confesando nuestra indignidad, contrario a lo que uno pensaría. Confesamos nuestra indignidad y decimos, somos pecadores, somos siervos inútiles, nuestros pecados son horribles, pero Cristo es nuestra salvación. Ahí es donde está la unión entre la realidad y el símbolo. Muy bien. Por tanto,
dice aquí, verso 29, perdón, porque el que come y bebe indignamente, ¿y cuántas veces no hemos escuchado a personas que han azotado a otros diciéndole, ¿es verdad que tú eres digno de participar de eso? En algunas iglesias se prohíbe a las personas, si no están bautizadas por esa iglesia, no pueden participar de la cena. En realidad, no hay ninguna razón para tal cosa, porque todos somos indignos delante de Dios. Y dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor. Y hay un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo, me parece que está en el capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, donde hay algo interesante aquí, que me gustaría que lo viéramos un momentito. Me parece que está por los versos 29. Por ahí, verso 26 en adelante, capítulo 10 del libro de Hebreos, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez tú conoces a Cristo, si cometes algún pecado, ese pecado no puede ser perdonado. Eso no es lo que está diciendo. Tiene que verse en el contexto de lo que está diciendo en Hebreos. Está hablando aquí de un pecado muy especial. Esto es lo que nosotros llamamos el pecado imperdonable, el pecado que no puede tener perdón. Y aquí el autor de Hebreo lo está poniendo en el contexto de los que vuelven otra vez atrás a la ley y se sujetan a un yugo de esclavitud. Miren aquí el verso 27, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. En la ley se ejecutaba a los que menospreciaban la ley de Moisés. El verso 29 nos dice ahora de qué se trata este pecado. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare o pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado y le hace afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, ¿cuánto ustedes piensan que es más digno de un castigo más grande? El que tiene por nada al Señor Jesús y tiene por inmunda la sangre del testamento como una cosa común en la cual Él fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Este pecado que vemos aquí es equivalente al pecado de los corintios en comer indignamente, no teniendo en cuenta el cuerpo del Señor. Así que, ¿cómo no se tiene en cuenta el cuerpo del Señor? No discerniendo el cuerpo del Señor. Es que cuando vamos a participar de la cena, ya hemos pasado de una comida, hemos pasado a una celebración del momento cuando Él estará otra vez con nosotros y de su muerte. 2 puntos en el tiempo que han sido unidos en un solo lugar en un mismo tiempo. ¿Cuál es el lugar? El lugar es la cena del Señor. Allí en la cena del Señor, la iglesia se reúne y une el fin con el principio. Como dijimos, un solo día, el día de hoy y el día del fin. Ambos juntos en un solo lugar que se llama Cristo Jesús. Muy bien, entonces dice aquí el que come indignamente, ok, por lo cual hay muchos, entonces ahora Pablo dice algo interesante que está diciéndonos aquí, hay algo que está pasando en la iglesia que ustedes se están dando cuenta y no le cogen la jugada, no le cogen el sentido. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos que duermen.
Es decir, hay muchas personas que han ofendido a Dios en esto, y hay muchos que están débiles hoy en día y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no han discernido al cuerpo del Señor. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí se ofrece entonces la razón por la cual Dios ha permitido que enfermedad y muerte entren en la congregación. ¿Para qué? Para su misericordia, para mostrar su misericordia hacia ellos, tratando de corregirlos con una vara leve. Una vara que no es la vara de destrucción, sino una vara para llevar a la oveja descarriada. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay una esperanza en esta corrección, hay una esperanza en estas cuestiones que suceden cuando la iglesia está faltándole respeto a lo que Dios ha instituido. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, compartid, ¿no? Si alguno tuviere hambre, verso 34, coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aquí termina este pequeño segmento donde está hablando acerca de la cena del Señor. Hemos visto la importancia de la cena del Señor. Es otra predicación del Evangelio, la cena del Señor. Predicación del Evangelio actuada por la iglesia en ese momento, cuando se toma el pan, se parte y se come. Y una de las cosas más bonitas de este ritual es que cuando ese pan es partido y comido, usted puede ver las palabras de Isaías 53 al frente suyo. Porque las palabras de Isaías 53 dicen, molido fue por nuestros pecados. Una cosa interesante también es que en la iglesia católica en particular, allí se le dice a las personas que no pueden masticar la hostia, es decir, la representación que ellos tienen en su misa, en la Eucaristía. Pero en realidad, cuando nosotros mordemos ese pan, estamos haciendo la acción de moler. Y él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la cena del Señor en la predicación del Evangelio, con la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, Carlitos, por este pasaje de haber desmenuzado Corintios, alusivo a la cena del Señor y la cena común, ¿no? Porque ahí se mezclan las dos cenas, la cena común, que en griego se escribe de la misma manera, ¿no? Tanto la cena común como la cena del Señor es la misma, entonces hay gente que no clarifica, pero ahí uno se da cuenta que está hablando también de la cena del Señor, ya que el agape, esta cena común, en los primeros años la iglesia primitiva practicaba el agape, pero conforme pasó el tiempo quitaron el agape porque era un tema más de disturbios, era un tema más de problema, ¿no? En base a la comida había muchas rencillas. Entonces Judas, el libro de Judas nos habla justamente de esto, ¿no? Que el agape era más peligroso. Otra cosa que también digno de considerar en Corintios es el que, el que bebe y come de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, juicio bebe para sí. Este pasaje ha sido siempre sacado cuando se va a compartir la cena. Los pastores lo que hacen es mencionar ese pasaje bíblico para advertir a la congregación que hay gente que es digna de tomar la cena y hay gente que es indigna. Entonces, los hermanos al comienzo, sí, yo voy a tomar, pero cuando sacan este pasaje bíblico, se ponen nerviosos los mismos hermanos, ¿no? Hasta uno mismo, yo me ponía nervioso porque decía, creo que soy indigno, ¿no?
pero esa es una mala interpretación del pasaje, porque el contexto está hablando de que ellos a la cena del Señor no la consideraban como una cena del Señor, prácticamente lo miraban como una cena común, no representaba el cuerpo del Señor. Por lo tanto, decía que el que bebe y come sin discernir el cuerpo del Señor, juicio bebe para sí. O sea, hay que entender que esa cena es en memoria de Él. Si este no es el objetivo, entonces no están bebiendo juicio para sí. Hay mucha gente que ha hecho de la cena del Señor un medio salvífico de salvación. La cena del Señor no es un medio salvífico de salvación. Tampoco la cena del Señor nos infunde algún tipo de justicia meritorio, sino que la cena del Señor es en memoria de Él, es un recordatorio de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros en el Evangelio. Entonces esa es la forma correcta de beber. Finalmente, algunos, como siempre digo, cuando toman la cena, parece que están tomando las aguas amargas que mi abuelita me daba cuando estaba mal de salud, del hígado, ¿no? Me daba unas hierbas amargas. Entonces, gente cuando toma la cena, lo toma de esa forma, ¿no? No, la cena del Señor hay que tomarla con alegría, porque es la victoria que ya el Señor nos ha dado. Es una celebración, es una fiesta. Así que cuando vayan a tomar la cena la próxima vez, entiendan que usted está celebrando una fiesta. Es ganamos, ganamos. Esa es la cena, ¿no? Hemos ganado, la victoria está hecha, ¿no? Exacto. Es un anticipo de aquella cena del Cordero. Piensen siempre en aquel grupo de hombres que fueron a rescatar a Lot y vinieron hambrientos y encuentran allí un sacerdote del Dios Altísimo con pan y vino en sus manos para darles nueva fuerza, para ayudarlos, para bendecirlos, para que puedan gozar de su victoria mejor. Porque en debilidad no se goza mucho, sino en la fortaleza de la victoria. Así que ganamos en verdad. ¿Y por qué se da poquito, pastor? Se da una copita chiquita y un pedacito así. Bueno, son formas, son modismos, ¿no? En realidad el Señor no nos indicó cuántos litros había que tomar o si un octavo, ¿no? Pero no, Sí. no hay problema. Lo importante de la cena no es si es un pan más grande o un pan más chico. Lo importante es lo que representa, ¿no? Y eso, si uno comprende lo que representa, entonces lo estamos tomando correctamente. No importa si lo tomas en una copa o en copitas chiquitas, porque hasta por eso hay peleas en la iglesia, ¿no? No, los apóstoles tomaron en una copa todos juntos, ¿para qué copitas así? ¿No? O sea, no, esos son formas. Creo que el tema en detalle, y lo que Pablo habla en Corintios, yo recibí lo mismo que el Señor me dijo, que aquella noche él tomó vino, es decir, hay que tomar el vino y hay que comer el pan, y hay que entender su significado. Eso es todo. Si me dan un poco, no hay problema, y si me dan mucho tampoco no hay problema, ¿no? Lo interesante es lo que señala esa cena del Señor. Exactamente. Hermana, yo estoy con usted. A mí siempre me ha parecido que es muy poquito, y entonces tengo una resolución para usted. Celebre la cena en su casa, invite a los hermanos y que vengan a su casa y que compartan en la cena del Señor. Amén. Así como la iglesia se celebraba. Sí, y hay que celebrarlo más a menudo, ¿no? Sí, Exactamente. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Carlitos. Sí, yo relativamente me gustó bastante el mensaje, expresamente el versículo que usted dice, si nosotros nos juzgáramos primero nosotros mismos, no habría más pecados, digamos así. Y eso está en Hebreos 10:26, que dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, vamos a eso, ¿no? A que cada uno debemos hacer un acto de conciencia para no cometer más errores de los mismos que cometemos cada día. Sí. Eso es. Pero hermana, quisiera, muchas gracias por traer a colación esta cuestión, pero quisiera aclarar que es bueno que cuando leemos un texto, sepamos el contexto de ese texto. Es decir,
¿A qué se estaba refiriendo el autor de Hebreos cuando habló acerca de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Él se estaba refiriendo aquí a volver otra vez al sistema de sacrificios y de ofrendas como estaba en el Antiguo Testamento, como, como uno que volvía atrás, que no le ponía atención a lo que Cristo había hecho por ellos. Entonces, cuando él dice que cuanto más digno de mayor castigo es el que oya al Hijo de Dios o el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, es una persona que ha visto el sacrificio de Cristo y entonces ha pensado que eso es una cosa común, que no es una cosa tan importante. Y eso es lo que pasaba con muchas personas que se volvían atrás, particularmente en el libro de Hebreos. El autor de los Hebreos está tratando de dirigirse a los creyentes para que ellos vean que todas las cosas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo Jesús. Así que no estamos hablando en Hebreos de un pecado, un pecado común, como por ejemplo uno, bueno, yo miré a la esposa del diácono, o una cosa así. No, estos son pecados que suceden, que están a cada día en la vida de nosotros. Uno hasta peca con el pensamiento, no tiene ni que mover una pestaña para pecar. Así que todos esos pecados están incluidos en el sacrificio de Cristo. Estamos hablando aquí del pecado que no está incluido en el sacrificio de Cristo. Y el pecado que no está incluido en el sacrificio de Cristo es rechazar a Cristo como el sacrificio. Ese es el único que es tomar la sangre de Cristo como inmunda, la sangre del testamento, la sangre del pacto. Que, dicho sea de paso, cuando los corintios estaban haciendo lo que hacían en la cena, ellos estaban teniendo por inmunda la sangre o por común la sangre. Es inmundo común, es más o menos la misma situación, ¿ves? Tenerlo como algo que no es correcto. Así que yo entiendo lo que usted está diciendo, que es muy bueno uno examinarse a sí mismo y tener en cuenta que uno está en un lugar sagrado, en una situación sagrada, recordando la maravilla de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también el autor de Hebreos nos está hablando acerca de otro pecado, que es un pecado que ese sí que no tiene perdón. Es el pecado de rechazar lo único que nos salva. Así es. Está. Muy bien. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno, Muy hermano, bien. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Rodolfo. claro, Rodolfo, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios, escuchando, interesante. Bien. Adelante. Bueno, con referente a la uva, ¿no es cierto? Para extraer su fruto, ¿no es cierto? Aparte de comerlo entero, pero para extraer el fruto, digamos, que era, digamos, más codiciado, ¿no es cierto? El fruto de la vid, Sí, había que exprimirlo, ¿no es cierto? Había que, exactamente. y así, Sí. digamos, al exprimirlo se obtenía, digamos, el fruto, digamos, o el líquido. Así también Cristo fue, digamos, exprimido, por decirlo en una forma, para que Correcto. esa sangre, digamos, fuera Molido, sí. molida. Justamente, ahí está la palabra Sí, exacta. sí, Molido, dice, sí. por Y nuestros pecados. esa es la palabra que se usa en Isaías Exacto, 53. exacto, exacto. Sí, Hay otra palabra también en Isaías 53, dice, por su experiencia. O sea, esa experiencia, ¿no es exactamente. cierto?, es conocimiento. Ujú. O sea, no está refiriéndose a un momento nomás, está refiriéndose a toda la vida, la trayectoria de Cristo, digamos, a la cruz. ¿Cierto? Esa Exacto. experiencia. Por esa Sí, experiencia nosotros, por ese conocimiento, por el haber muerto, por haber experimentado el quebranto, sí. dice que nosotros somos justificados. Amén. Exactamente. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. Correcto. Ujú. Ese es. Amén. Hermoso, hermoso. Muy Entonces, bonito. bueno, vamos a ir culminando, despidiéndonos como un himno, y luego voy a pedir la oración a Javier, ¿no? Saín, ¿quieres hacer alguna pregunta, Javier? Te veo con el micrófono
destapado. Sí, sí, Sí. pero no quiero abusar del tiempo. No, Carlos mencionó que la ceremonia de la cena es un sacramento, o que podemos llamarlo sacramento. Y no es una palabra muy común en el ámbito protestante, así que yo tengo mi opinión al respecto, pero quería preguntarle si puede brevemente explicar qué Sí, significa o por qué. las ordenanzas cristianas, tenemos dos ordenanzas que nosotros consideramos como especiales, que son la Cena del Señor y el bautismo. Entonces, en las iglesias confesionales, que son las iglesias que vienen de la Reforma del siglo XVI, ya que había todo un lenguaje que expresaba todas estas cosas, pues muchas de las cuestiones fueron adoptadas por los reformadores y siguieron con el mismo lenguaje. Y ellos utilizaron la cuestión del sacramento, a veces dando la impresión de que a través del sacramento se ganaba gracia a fin de ser justificado por esa gracia infusa que venía a ti. Pero en realidad el sacramento no nos imparte sino una sola cosa, el recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que es dado a nosotros en ese recuerdo. Y nos conecta con la palabra viva y eficaz, de dónde es que viene nuestra fe. Así que es muy importante ver que la función del sacramento es te conecta con Cristo y te conecta con su palabra, que es la que te da fe. Muy bien. Que tienes en algo, si hay alguna cosa que quieres decir, adelante, dila, por favor, Javier. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve. Yo soy consciente de que la palabra sacramento está cargada de una significancia que desde de origen católico, y hace que la gente piensa que cuando hablamos de un sacramento estamos hablando de algo que tiene poder en sí mismo, que digamos casi es como un talismán. Si me pasa algo o estoy en una determinada situación, yo puedo apelar al sacramento para que el sacramento cambie las cosas. Ahora, como esa palabra tiene ese significado, los protestantes tratamos de evitarla. Pero en realidad, desde el punto de vista bíblico, yo comparto que la cena es un sacramento, porque a pesar de que la cena, digamos, no hay poder en la ceremonia en sí mismo, sí es algo que Dios instituyó para cumplir la promesa de que cuando la participemos con el espíritu adecuado, el Espíritu Santo acude en ese momento de una manera especial, porque el anuncio en memoria de lo que Jesús hizo, hecho por la iglesia y con un espíritu especial, porque no es algo de todo el tiempo, sino que la iglesia se concentra para ese momento, en ese momento la presencia de Dios no es igual que en cualquier otro, sino que Dios ha prometido que ese momento es de bendición especial. En ese sentido, es en el que yo entiendo que tiene un valor, entre comillas, sacramental. Si la iglesia participa de la cena con el espíritu adecuado, también va a recibir una bendición especial en ese momento. Ahora, Javier, estamos de acuerdo. Hay algo interesante, por ejemplo, cuando uno lee el Nuevo Testamento vas a encontrar el nombre de los apóstoles, San Pablo, San Pedro, San Mateo. Eso no está en el original, ¿no? Eso fue puesto por los teólogos. Lo mismo también van a encontrar en el encabezado la Santa Cena, ¿no? Y así la conocemos. Pero cuando uno lee en el griego no dice Santa Cena, simplemente la Cena del Señor. Así que si queremos ser bíblicos, habría que llamarle simplemente la cena del Señor. Es válida porque es la cena del Señor, ¿no? Entonces, yo no sé si eso arregla este asunto de sacramento, porque el sacramento es un término más romano que bíblico, ¿no? Sí. Claro, claro. En lo que decíamos de las iglesias confesionales, que son, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, las iglesias, ¿cómo se llama?, de Inglaterra, todas estas iglesias que también participaron de la reforma del siglo XVI, la tradición de ellos incluye la palabra sacramento.
Pero, como hemos dicho aquí, por ejemplo, en la cuestión del bautismo, Pedro mismo dice, el bautismo os salva. El bautismo os salva. Pedro usa esas palabras, el bautismo os salva. Pero ¿cómo es que el bautismo salva? El bautismo salva a través del evangelio que está anunciando. En la proclamación del evangelio hay salvación, porque ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Así que se nos da claramente una exposición entre los apóstoles que es completa, enfatizando el hecho de que es por la palabra que viene a nosotros el evangelio de salvación. Gracias, Carlitos. Ahora sí llegó el momento de concluir. Vamos Amén. a escuchar esta canción, Tomaste mi lugar. Tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti.
oración. Javier, nos guías en la oración. Señor, te damos muchas gracias por este espacio en el que nos reunimos simbólicamente a tus pies para ser enseñados y para que también tu espíritu inspire nuestro desgolpeado estado de ánimo en el que necesitamos que tú nos alimentes con el pan y con la sangre, que son el único verdadero alimento. Que nos recuerdes que tu vida y tu atención está siempre velando por nuestra felicidad eterna, y que en los momentos difíciles que atravesamos en la tierra no tienen comparación con lo que prometiste darnos cuando hagas nuevas todas las cosas. Así que te pido que nos mantengas en esa esperanza, gracias a la perfecta obra de Jesús por nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Bien, hermanos,